Durante la época de la Reforma surgió un movimiento herético encabezado por un colaborador de Lutero llamado Johannes Agrícolas, que enseñaba precisamente algo parecido a lo que estamos enseñando nosotros en estas horas que estamos pasando juntos, pero con ciertas distorsiones. Y él enseñaba que debíamos tener a Cristo como Salvador y que eso era lo más importante. Y hacía una dicotomía entre Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Y que tener a Cristo como Señor era algo para algunos creyentes. Cristo como dueño absoluto de nuestras vidas. Y Lutero lo confrontó severamente diciéndole que no se puede separar al Cristo Salvador del Cristo Señor. Ese es indivisible, no se puede separar. Y precisamente la salvación, los beneficios de la salvación van acompañados de los sacrificios de la santificación. Son inseparables. Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene al Señor en su vida, es una persona santa delante de Dios. Y vamos a explicar un poco el término de lo que significa santidad y los resultados que ella trae en la vida del creyente. Así que oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor y por tus bondades. Y te rogamos que nos ayude a comunicar tu palabra con fidelidad, con claridad, y que podamos aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y unos hermanos, una familia que vinieron de Puerto Rico exclusivamente a la conferencia. Esos son los que más lejos vinieron, y son unos grandes amigos, Paco y Lili. Pónganse de pie. Y hay una familia de la iglesia nuestra que vino a la conferencia también, exclusivamente. Llegaron esta mañana. Máximo y familia, pónganse de pie. Mínimo se quedó sentado. Así que gracias. Eso nos anima a nosotros y me anima mucho también ver a un gran amigo de muchos años. Me conoce a mí de que yo estaba pequeño y es Carlos, Pastor Carlos Almentero. Póngase de pie. Yo lo quiero como un padre, realmente. Ha sido un padre, un amigo, un pastor para mi vida, y me recuerdo cuando me daba clase de escuela bíblica y todas estas cosas, y ya le está retirado del ministerio y bueno, me lleva muchos años, pero siempre está ese afecto. Yo cuando lo vi le dije, te ves muy bien. Te ves muy bien, ¿cómo está la salud? Pero como no estuvo anoche, él no sabe. Hay que estar temprano en los lugares, hay que ser puntuales. Y le digo rápidamente que en un pueblo le iban a celebrar el primer año al sacerdote que llegó a ese pueblo. Y estaban en la iglesia y el sacerdote pues estaba ahí temprano, todo el mundo temprano, pero el programa de celebración se retrasó porque el alcalde no había llegado. Y entonces el sacerdote dijo, no, esto no puede esperar. Y comenzaron, y el sacerdote comenzó a explicar parte de su experiencia y decía,
Mi primer año aquí fue difícil. Yo recuerdo que la primera persona que se confesó dijo que era una persona difícil, que le había sido infiel a la esposa, que había maltratado a mucha gente y que pedía perdón porque había robado. Bueno, una serie de cosas. Y yo dije, wow, esta es mi primera confesión aquí, qué difícil es. Entonces, bueno, corrió el programa. Después, al final, llegó el alcalde, le dieron unas palabras y dijo, yo recuerdo que yo fui el primero que me confesé aquí. Entonces, hay que llegar temprano, ¿no? Mi preocupación es que ustedes se acuerden más de eso que de lo que yo voy a predicar ahora. Yo voy a compartir un pasaje de las Escrituras que contiene 16 versículos. Yo voy a estar leyendo en Efesios 4, del 1 al 16. Y antes de leer, quiero decirles que todas las cartas de Pablo tienen un hermoso equilibrio entre el fundamento doctrinal que sustentan sus partes devocionales. Es decir, Pablo viene y presenta las bases y las normativas doctrinales en las cuales están basadas la parte práctica devocional de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no fuera sobre ese fundamento doctrinal, entonces la vida devocional, la práctica de la vida cristiana fuera muy subjetiva, mística, sensorial, de acuerdo a cómo yo perciba o cómo yo me sienta. Y aunque nos parezca extraño, muchas personas basan su fe sobre la base de lo que ellos sienten. Yo siento que el Señor está aquí hoy. Yo siento que el Señor me está llevando a tal cosa. Yo siento. Y de verdad que quienes viven la vida cristiana así, yo lo siento mucho. Porque no se vive así. La vida cristiana está fundamentada sobre la verdad. Es más, la vida misma. No podemos tomar decisiones sobre la base de lo que sentimos, sino sobre la base de lo que es verdad. Y muchas veces lo que es verdad y lo que yo siento no siempre están de acuerdo. ¿Por qué? Porque si uno se dejara llevar de lo que uno siente, ¿me explico? Entonces, al final yo le voy a decir por qué uno no debe llevarse de lo que uno siente. Y si se me olvida decírselo, ustedes me dicen, pastor, recuerde que usted iba a decir tal cosa. Y así yo voy a saber si ustedes están pendientes al sermón. Entonces, todas las cartas de Pablo están sustentadas de esa manera, lo cual nos dice, por lo que nosotros leemos, por las evidencias de las epístolas, que están escritas para animar, para corregir, para exhortar, para establecer normativas, para expresar sus gratitudes a sus destinatarios. Todas, sin excepciones. Hay algunas que son más severas que otras dependiendo del comportamiento de sus destinatarios. La más severa de todas sus cartas es la carta a los Gálatas. Le dice insensatos. Y Pablo reacciona así porque él se siente sorprendido por cómo ellos estaban actuando. ¿Por qué? Porque tenía que ver mucho con el aspecto de lo que nosotros estamos viendo. Ellos entendían que la obra de Cristo no era suficiente, que sí que había que creer en Cristo, pero que había que observar ciertas obras de la ley para poder tener salvación. Entonces, Pablo estructura sus cartas así.
Así que les invito a que leamos en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, del 1 al 16. Y quiero leerla íntegra porque no me va a dar tiempo de desarrollarla completa, pero por lo menos la habremos leído. Y dice la Escritura de la siguiente manera: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, para que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del pleno Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El Señor añada bendición a su palabra. De los 6 capítulos de las epístolas a los hebreos, los primeros son ese fundamento doctrinal y los 6 restantes son la aplicación y las exhortaciones que Pablo hace, teniendo como fundamento esos primeros capítulos. Si nosotros vemos un bosquejo de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Pablo habla primordialmente de las evidencias de la vida cristiana. Capítulo 4 del 1 al 16 habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Del capítulo 4, 17 al 5, 17 de la pureza como un elemento indispensable del creyente. En el capítulo 5 del 18 hasta el 6, 9 habla de cómo cultivar buenas relaciones y de una evidente vida de crecimiento en Cristo en el capítulo 6 hasta el final. Me llama mucho la atención de que todo lo que Pablo está presentando acerca de cómo debemos vivir los creyentes como resultado de la salvación son aspectos visibles. Y eso es sumamente trascendental. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen ser cristianas y visiblemente no están actuando como creyentes. Entonces, cuando son confrontadas, esas personas dicen, bueno, tú me estás juzgando por lo que ves, pero tú no me puedes juzgar a mí por lo que ves. Lo importante es el interior, sí, pero lo que es el interior tiene que tener un resultado congruente a lo que es el interior.
Por eso cuando nosotros estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de dos términos. Uno que es el término que se usa en el Antiguo Testamento y se complementa con el término que se usa en el Nuevo Testamento. El término en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que significa doblar en U, cambiar de dirección. Es el aspecto visible del arrepentimiento. Una persona va en una dirección y se arrepiente, término chop, significa doblar en U, cambiar en sentido opuesto a donde uno iba. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento tiene que ver con un cambio interior. La palabra metanoeo, es decir, que esta persona no solamente ha tenido un cambio exterior, sino que ese cambio exterior está respaldado por un cambio interior. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no me juzguen, y estoy dando mal testimonio, porque lo importante es el interior. No, también lo exterior. O yo puedo actuar de manera correcta, pero en mi interior no estar con un verdadero arrepentimiento. Y en este caso, la inteligencia emocional puede parecerse mucho a la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas personas que no son cristianas con mucha inteligencia emocional y tú los ofendes y ellos te quedan tranquilos y no te devuelven la ofensa porque son muy inteligentes emocionalmente hablando. La inteligencia se clasifica en distintas clases de inteligencia. Está la kinesis, que es la inteligencia del movimiento del cuerpo. Hay cierta inteligencia que es hacia las ciencias exactas, pero hay gente que tiene mucha inteligencia emocional, que es cómo saber comportarse de acuerdo a las circunstancias. Y hay personas que pueden tener inteligencia emocional y estar perdidas. No tener al Señor, porque han desarrollado esa capacidad. Entonces, el arrepentimiento verdadero, una persona que es salva, no solamente tiene un cambio interior, sino que ese cambio interior va a ser evidente. Recuerden que cuando los discípulos fueron arrestados por el Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos, y fueron interrogados allá ante aquel tribunal, que era un tribunal colegiado, que contaba de 70 miembros, más el sumo sacerdote, que era el presidente de ese tribunal, llevan a Pedro y a Juan por haber hecho un milagro a una persona que estaba discapacitada de las piernas en una parte del templo que se llamaba Puerta la Hermosa. Entonces fueron llevados allí para interpelarlo. Y allí fueron confrontados severamente por lo que ellos habían hecho, que era simplemente darle bienestar y hacerle el bien a esta persona. Y ellos allí, ante la presión que se estaba ejerciendo contra ellos, ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Respondieron con una valentía extraordinaria. Y entonces, ¿qué dijeron los del tribunal? Bueno, estas personas no son personas muy educadas, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Es decir, la evidencia de estar 3 años con Jesús se podía palpar, era notable para todos, aún para sus adversarios. Pablo aquí nos está hablando de que nosotros, como creyentes, tenemos que evidenciar que verdaderamente nosotros tenemos a Cristo. Este pasaje de Efesios capítulo 4, del 1 al 16, junto con Juan capítulo 17, es uno de los pasajes, o dos de los pasajes, que se usa como modelo de la unidad cristiana y de los resultados que nosotros como colectivo
colectivo, como comunidad cristiana, debemos reflejar en nuestra vida cristiana. Una mirada a la historia nos confirma que uno de los retos que nosotros tenemos como creyentes, como evidencia de la salvación, es la unidad. Por eso cuando yo veo a Paco, veo a Carlos, veo a Gerson, veo a mi hermano José, son amigos de muchos años. Y para mí tiene un valor extraordinario la amistad. Y estoy conociendo al pastor Israel en estos días, en esta semana, y le hablo lo mucho que él y su familia, incluyendo a Bella, lo mucho que me han ministrado y cómo yo me he sentido pequeñito por la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia avergüenza. Porque yo sé que no merezco el trato que ellos me están dando. La gracia te hace sentir miserable. Y uno de los retos que tenemos en la vida cristiana es precisamente eso, el amor entre nosotros. Cuando le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? ¿Cuál fue la respuesta que Jesús dio? Jesús resumió no solamente los 10 mandamientos, porque Jesús está citando a Deuteronomio en la segunda ley. Él no está mencionando literalmente el decálogo, pero lo está resumiendo. ¿Por qué? Porque los mandamientos tienen 2 partes, el decálogo. Los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación con Dios, vertical, como la iglesia, y los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los hombres. Por eso Jesús dijo, no, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los primeros 4. ¿Cuáles son esos mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Los primeros 4. Y en los 6 restantes tienen que ver con nuestra relación con los unos a los otros, comenzando con la relación familiar. Por eso el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, primero que antes de no matarás o no cometerás adulterio. Y yo siempre me preguntaba por qué en esa segunda sesión de los 10 comienza con honra a tu padre y a tu madre. Y la respuesta me la dio Brian Edwards en su libro acerca de los 10 mandamientos para el día de hoy. Y Brian Edwards dice textualmente que ese 5.º mandamiento está en ese orden porque el hogar es el lugar donde los seres humanos nos enfrentamos primeramente a la autoridad, a los límites, al amor. Es en el hogar. Y eso que nosotros somos, en ese microambiente que es el hogar, nosotros lo vamos a representar o lo vamos a hacer en los distintos lugares donde nosotros estamos. Entonces, el gran reto que nosotros tenemos es el amor. El amor que produce lealtad, que produce respeto, que produce todos estos ingredientes y virtudes que nos llevan al buen vivir. Jesús entonces dice después, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Pablo sabe bien lo que es esto por cuenta propia, por lo que él ha vivido. Pablo sabe muy bien eso. A los colosenses, Pablo les escribe que todos lo habían abandonado. Él sabe lo que es la soledad. En segunda a los
Corintios capítulo 11, versículo 22 en adelante, hablando acerca de los sufrimientos que él pasó como apóstol. Dice peligros en el río, peligros de la dominación, peligros de desnudez como náufrago, pasando hambre, todas estas cosas. Y entre las cosas que señala es peligros entre falsos hermanos. De las 3 menciones que en sus epístolas hace de Demas, le llama a mi colaborador, pero después dice, me ha abandonado amando más las cosas de este mundo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, cuídate tú también de él. Es decir, que en la vida cristiana nosotros no podemos venir a ella o caminar con ella idealizándola, diciendo, no voy a tener problemas, todo el mundo me va a amar. No, es un camino difícil. Pero más difícil es el camino sin Cristo. Ese sí es difícil, porque nos enfrentamos al mundo sin la gracia salvadora que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y aquí en este pasaje Pablo hace una exhortación a la unidad, al amor, a la lealtad como principios fundamentales para que la iglesia sea atractiva. ¿Qué nos dice Hechos, versículos 2 al 47? Hechos 2, del 42 al 47. Hablando acerca de la vida de los primeros cristianos, termina diciendo, y tenían el favor de todo el pueblo. Es decir, el pueblo no cristiano veía a los seguidores de Cristo y la gente alababa eso. Alababa su manera de comportarse. Compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Después nosotros vamos a ver más adelante en Hechos 11, versículo 36, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó, no fue un nombre que ellos adoptaron. Bueno, nosotros hemos crecido, tenemos que hacernos un nombre, una t-shirt, y vamos a ver qué logotipo usamos. No, fueron llamados por su manera de actuar tan parecida a Cristo. Pablo le da un valor extraordinario, sobre todo en este tramo de la historia que nosotros estamos viviendo, esta generación, unos más jóvenes, otros más viejos, pero estamos aquí en esta generación. Estamos viviendo momentos muy especiales donde ya no hay convicciones. Los historiadores han segmentado la historia por períodos, la historia antigua, la Edad Media, la Edad moderna, la edad postmoderna, y ahora están hablando de una modernidad tardía, le están hablando a esta época. Y una de las características de esa posmodernidad es la falta de convicción, la falta de lealtad a los principios. Ya no estamos viviendo en la era donde las personas tenían conciencia, donde habían ideologías. Eso es un mundo relativo donde cada quien supuestamente tiene su propia verdad. Yo te dejo a ti con tu verdad, déjame a mí con mi verdad. Y en esa redada de la falta de principios y de la lealtad, también ha caído en algunos aspectos la iglesia, donde no hay principios. La gente no le da valor a ser miembro de una iglesia, no le da valor a la lealtad que debe de haber a Dios y entre nosotros como creyentes. Cuando nosotros vemos en la historia, esta historia de la amenaza a no estar unidos como pueblo en Cristo, como evidencia de la salvación que nosotros tenemos, ha venido increciendo. Y hay aspectos en la vida cristiana donde nosotros lo vemos. Pablo y Bernabé se separaron, 2 hermanos extraordinarios. Por razones ministeriales, por estilos de liderazgo distintos, pero tomaron caminos diferentes. Pablo les exhorta a los hermanos de Filipo, a 2 hermanas que habían combatido, que eran líderes por la fe, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir.
dentro de una iglesia muy buena como era la iglesia de Filipos. Vemos que Charles Spurgeon y Octavio Winslow se separaron. Tenían tensiones personales por aspectos doctrinales de no primera categoría. Vemos a Martin Lloyd Jones como se alejó de John Stott y de J. Packer. O sea que la amenaza de tener tensiones por asuntos a veces de personalidad y no de pecaminosidad está al acecho. Y Pablo exhorta a los hermanos a que entiendan esto y puedan ser unidos y leales a Cristo para que puedan estar unidos y leales los unos a los otros. Este texto de Efesios nos habla que nosotros podemos entrar en disputa, en rencillas, en pleitos por razones que no merecen. Yo le pido a Dios que me ayude a escoger mis luchas, mis guerras. Y para mantener una buena relación, comenzando desde la unión matrimonial hasta la unión filial, hay que dar concesiones y dejar pasar muchas. Hablando acerca de eso en el matrimonio, John Piper dice que el matrimonio es el recurso por excelencia que Dios usa para llevarnos al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todos los que somos casados sabemos que el matrimonio es un reto. Y si nosotros como personas casadas estamos conviviendo en una relación con otra persona y nos mantenemos con el paso del tiempo, es sobre la base del crecimiento que una parte y la otra parte están teniendo. No se puede entrar en una relación matrimonial o tratar de preservar una relación matrimonial sobre la base de la rigidez. Yo siempre digo que yo estoy felizmente casado con los pleitos incluidos. Eso forma parte del paquete. No es un buffet donde yo digo, no me ponga esto, no me ponga ronquido. No, yo detesto el ronquido. Es un buffet donde te lo tiene que servir todo. No es un buffet, es una comida única, donde te la sirven y después te la mezclan. Entonces, este pasaje, estos versículos, es un llamado a la santificación por medio de la unidad y por medio del servicio. ¿Qué dice Pablo en los primeros versículos? Y yo quiero simplemente ir leyendo algunos para avanzar. Y Pablo dice en el versículo 1, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Me gusta esta exhortación que Pablo hace porque Pablo dice, si ustedes son salvos, entonces tienen que vivir de acuerdo a la salvación que tienen. Si ustedes dicen que tienen a Cristo, tienen que evidenciar a Cristo en su vida. ¿Y cómo se evidencia? Con toda humildad y mansedumbre. Fíjense todo lo que Pablo está diciendo aquí. Con toda humildad y mansedumbre, versículo 2. Con paciencia y soportándoos unos a otros en amor. Si yo tengo que soportar a Susana y Susana tiene que soportarme a mí, imagínense lo que significa yo soportarlo a ustedes y ustedes soportarme a mí. Imagínense. Y le voy a decir para que ustedes entiendan cómo es la dinámica de esto. Yo soy el segundo hijo de 4 hijos. Y ya ustedes saben lo que significa ser hijo número 2. ¿Cuántos son hijos número 2 aquí? Sí, ustedes ya. No tenemos nada que hablar. Ustedes ya sabrán lo que yo estoy diciendo. Y los que son padres que tienen hijos número 2 también saben lo que yo estoy diciendo. Los 2 son tremendos, son luchadores. Porque no son los primeros,
no sufren, no tienen los beneficios de ser el hijo mayor, ni la ñoñería del hijo menor. Entonces estamos ahí como, ¿y quién soy yo? ¿Ya ves? Mi esposa es la número 9 de 9. Eso es ahí, mira. Entonces ya ustedes saben lo que eso significa. Mi papá era amoroso pero rudo. El papá de mi esposa era pastor. Y un hombre dulce. Mi papá no. Mi papá mordía. Entonces, ¿te das cuenta? Imagínense, por eso somos ella y yo. Pero ¿y cuando vamos a la iglesia? Y cuando la iglesia es como esta, de distintas nacionalidades. Para que ustedes tengan una idea, lo que eso significa. Tenemos que cuidar hasta las palabras que decimos. ¿Por qué? Porque es posible que en mi país algo sea normal y yo lo diga en este contexto y ya usted se escandaliza. Y dice, ¿qué clase de pastor es ese tan prosaico? Yo sabía, no me caía bien desde un principio. Le voy a poner un ejemplo. En Brasil, yo he estado varias veces en Brasil y nosotros tenemos una palabra para elogiar algo, sobre todo la comida. ¿Y cómo está la comida? Exquisita. Si a usted le dicen en Brasil cómo está la comida y usted dice exquisita, es posible que lo saquen a patadas de ahí. Porque exquisito en portugués significa todo lo contrario a lo que significa en español. Pero eso es otro idioma. O un español mal hablado, ¿no? Aquí no hay nadie de Brasil, ¿no? Ni portugués. Hablando de la prudencia de la palabra, mírenlo aquí. Entonces, es un reto. Fíjese que hasta algo tan simple como el léxico de una persona, tu vocabulario puede ser ofensivo sin tú proponértelo. Pero ¿y cuando hablamos del carácter de asuntos pecaminosos? Donde hemos desarrollado a ser selectivos con las personas que nosotros nos relacionamos o no. Hay gente que caen bien por el rostro, que tienen cara de cristianos por el rostro. A mí nadie nunca me ha dicho, ay, tú pareces cristiano. Nunca. A mí nadie, al contrario, yo estoy, ahora menos que antes, pero siempre se me dice, mira, arrepiéntete. Y por caramba, yo estoy haciendo nada malo. Los pentecostales me decían, arrepiéntete si no te vas para el infierno, pero Dios, usted me está viendo dando mal testimonio o algo así. Pero siempre me predicaban. Pues yo no tengo cara de cristiano, pero estamos hablando del interior y el exterior, no es ahí. Y hemos aprendido a decir, ay, me cae bien esta persona me cae mal. Por la cara. Oiga, qué injusticia. Porque hay gente que no cae bien de entrada. Usted no se imagina los malabares que yo tengo que hacer para yo caerle bien a la gente. Entonces es un reto. ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó una comunidad, una familia que se llama la iglesia. Y estamos juntos. Y venimos de distintos contextos familiares, de distintos contextos geopolíticos, con distintos niveles de educación, con distintos caracteres. Y eso trae fricción en el cuerpo de Cristo. Y una de las evidencias mayores de la santificación es cómo nosotros nos relacionamos los unos con los otros.
Hay más de 40 alusiones en las Escrituras, en el Nuevo Testamento específicamente, de los unos a los otros. Y la mayor parte de estas menciones tienen que ver con el estímulo a vivir bien como resultado de Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos: vivan con toda humildad. Y comienza con la humildad porque precisamente a nosotros nos caen bien las personas humildes, aunque nosotros no seamos humildes. Es decir, una persona orgullosa se lleva bien con uno que es humilde. Y el humilde se lleva bien con el orgulloso. Por eso la exhortación es a ser humilde, porque por la humildad no hay pleito. Lo que hay pleito es por el orgullo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. O sea, no te creas lo que no eres, sino que piense de ti mismo con cordura. Y cuando nosotros pensamos acerca de nosotros mismos con cordura, entonces vamos a pensar de una manera correcta de nosotros mismos. Vamos a pensar como Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, hablando de las distintas apariciones después de haber resucitado que Cristo tiene, dice: y por último, como un abortivo. Pablo se ve a sí mismo como un abortivo. Pablo se ve a sí mismo como un juperete. La palabra juperete en griego significa remero inferior. En los barcos, en las galeras, había esas galeras de guerra, de remos, tenían velas y eran impulsadas por remos también. No sé si han visto las representaciones pictóricas, porque no voy a decir la fotografía, porque en ese tiempo no existían las fotografías. Y esos remeros eran los juperetes. Era el nivel de los esclavos más inferiores que podía haber. No salían a la superficie. Muchas veces mandaban a hacer juperetes a los esclavos rebeldes como castigo para domarlo, pero también era una sentencia. Y Pablo dice que es la segunda persona más importante del Nuevo Testamento, que escribió 13 epístolas, que subió a lo que él le llama el tercer cielo. Él se llama a sí mismo el peor de los esclavos. Por eso no hay conflictos. La humildad no es algo que se es algo que se practica. Aquí dice con toda humildad. Y comienza con la humildad porque qué difícil es ser humilde. ¿Por qué? Porque en el momento que creemos que somos humildes ya no lo somos. Caramba, qué humilde yo soy, ya no lo eres. Oiga, qué complicado es esto. San Agustín decía que la gran paradoja es que el orgulloso se cree humilde y el humilde se cree orgulloso. Esto es una agonía. Por lo tanto, es algo que se practica para aspirar a hacerlo. Y va a haber una insatisfacción constante por querer ser algo que nuestra carne se revela a hacer. La humildad consiste en callar de manera insistente nuestras virtudes. Leí en una ocasión. La humildad consiste en callar insistentemente nuestras virtudes y dejar que otros, si quieren, las reconozcan. Porque no hay nadie más vacío
que el que está lleno de sí mismo. Cierro la cita. La modesta ama de casa, la abuelita o la madre abnegada, que cocina para su familia y algunos invitados, que es famosa por cocinar bien. Pero ese día todo el mundo está comiendo y nadie le dice nada. Y ella pregunta, ¿le gustó la comida? Y entonces, ahí es que la gente reacciona, ¡oh sí, está buenísima! Y ella reacciona diciendo, ay, perdóneme, porque yo la hice así rápido, pero ya sabe que está acabando con la comida, que aquella comida está fenomenal, pero ella necesita que su ego sea inflado y comienza a decir, ay, perdóneme, es que mire, yo tenía tanta cosa. No, pero esto está buenísimo. Y ella comienza a subir. Siempre con la precaución de que no haya un abanico de techo en la cual ella se quede enredada. Porque la palabra orgullo lo que significa es inflado. Entonces le dicen, está buena. Y ella dice, no, perdone. Y comienzan los elogios y comienza ella. Y cuando ya está así brillosa, a punto de explotar, le dice, gracias. La próxima vez la hago mejor. Ay, pero que está bonita. Mire por dónde va el asunto. Y está el orgulloso profesional que hace actos de humildad para que lo elogien por su humildad. De repente hay papelitos ahí en el piso y viene él y los recoge. Y dicen, ay, pero mira, no te pongas eso, no, lo mío es servir. Pero, ay, que Dios te bendiga. Eso, mis hermanos, Dios lo ve. Por eso cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de algo interior también, no de algo exterior. Y Pablo comienza con la humildad. Ahora, vamos a hacer una cacería para saber quién es humilde y quién no. No, porque no sabemos. Nosotros no tenemos jurisdicción en ese ámbito. Solamente Dios es el que sabe. Y por lo tanto, preocupémonos, y como bien nos explicaba el pastor Israel, nos ocupemos en nuestra salvación, no en la del otro. Porque entonces hay gente que se quiere ocupar en la salvación del otro y no en la de él. Ocúpese en la suya y esté seguro de que usted la tiene y que cada quien le dé cuenta al Señor. Entonces, el Señor nos dice por medio del apóstol que la evidencia de la salvación se va a ver en las evidencias de nuestra relación. Con toda humildad, con mansedumbre. De hecho, cuando nosotros vemos este pasaje, nosotros vemos que Pablo, de alguna manera u otra, está mencionando lo que es el resultado del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Como nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. También lo está diciendo porque hay que tener el Espíritu Santo para nosotros poder relacionarnos de una manera óptima. El Barón de Montesquieu, que fue uno de los personajes de la Ilustración, decía en su libro del espíritu de las leyes que el placer, el interés y la necesidad siempre han acercado a los hombres. Pero son estos mismos elementos lo que lo llevan a enemistarse entre sí. El amor, el placer y el interés nos acercan. Y el amor, el placer y el interés nos separan. Porque el hombre, desde que vive en sociedad, vive en estado de guerra. Si no, pregúntenselo a Adán y Eva. Adán, ¿y quién te enseñó? ¿Y quién te dijo? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste.
Es decir, transportó su responsabilidad y culpabilidad a Eva y a Dios. Le dijo, la mujer que tú me diste, yo te pedí mujer a ti. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, nosotros vemos que somos llamados a la unidad como evidencia de una auténtica santificación. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo soy y lo que cada uno de nosotros es, cuando nos juntamos se potencializa. Porque cada uno de nosotros traemos con nosotros mismos nuestras luchas y se complica. Por eso es un reto esto. Nosotros somos lo que yo llamo un GET, generadores espontáneos de conflictos. Yo no necesito a otra persona para tener conflicto, conmigo me basta. Usted no se ha regañado a usted mismo. Oye, pero ¿cómo tú pudiste hacer eso? Y uno dice, no, pero sí, es verdad. Sí, pero reacciona. Sí. Uno mismo, peleando con uno mismo. ¿Por qué? Porque no necesito de que para una guerra o para un pleito se necesitan dos, no, con uno me basta yo. El apóstol Pablo dice, en el conflicto que él tiene entre su carne y su espíritu, el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, lo que es su intención primaria de hacer, él no lo hace. Y después dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Eso es una lucha con nosotros mismos. Esa no es una lucha con el prójimo, es una lucha con nosotros mismos. Mi principal enemigo soy yo mismo. En una ocasión había un demonio llorando en una esquina de una iglesia. Y viene un ángel y le pregunta, ¿y por qué tú lloras? Dice, que los cristianos la culpa de todo me lo echan a mí. Que nosotros somos culpables, nosotros primero. Mi principal enemigo soy yo, es el enemigo que cada uno de nosotros lleva adentro, nuestras propias pasiones, que la Escritura le llama concupiscencia. Es un microchip que nosotros tenemos ahí que nos induce a pecar. Entra en conflicto conmigo mismo, imagínense cómo serán nuestras relaciones con los demás. Mansedumbre, amor, humildad, paciencia. Estábamos de viaje y estábamos caminando por un lugar y una hermana que iba en ese viaje me dice, pastor, tíreme una foto aquí. Y le dice al marido, pero ven tú también. Pero, ¿por qué aquí? Que salga el letrero de la calle. La calle se llamaba Paciencia. Entonces, cuando él mira el letrero y se va a quitar, dice, no, quédate tú también. Los dos necesitamos paciencia. Qué impacientes somos. Impaciente con Dios, e impacientes e intolerantes con los demás. Paciencia, soportándonos unos a otros con amor. ¿Por qué dice unos a otros en amor? Porque yo puedo ser humilde, mansedumbre y paciente por inteligencia emocional, no por amor. Hay personas, como le dije, que saben conducirse con humildad, con mansedumbre, con paciencia, pero no como producto de la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué para Dios eso es importante? Por dos razones fundamentales. Porque Él quiere que seamos auténticos y porque Él quiere que la gloria de todo lo que nosotros somos sea de Él y no de nosotros. El que tiene inteligencia emocional, la gloria recae en Él, en su habilidad para Él poder manejar sus emociones. Y tenemos que ser pacientes. Siempre me recuerdo de ese hermano que yo lo siento por lo que son
miembros de mi iglesia, del equipo que me acompaña, que tienen que escuchar las mismas ilustraciones por 30 años de ministerio, pero creo que es oportuno recordar que al principio del ministerio un hermano, un compañero de trabajo, le levantó una calumnia porque tenía envidia de él y aspiraba a la posición que los dos estaban a su vez como candidatos. Ellos dos eran los dos candidatos y le dijo un chisme, una calumnia para que descalificaran a uno y el otro beneficiarse. Y no solamente no lo consideraron, después todo se resolvió, no lo consideraron para la posición, sino que lo iban a despedir. Entonces, mediante conversaciones se descubrió todo, le dieron la posición, pero al otro no lo despidieron. Y él me decía que se sentía molesto y que él iba a hacer todo posible para vengarse de eso y que lo iba a hacer que lo votaran. Y yo le dije que no, que él no podía actuar así. Y eso duró varias conversaciones hasta que fuimos a las Escrituras y le dije que Romanos, capítulo 12, versículo 19, el Señor dice, mía es la venganza. Y él, ¿cómo? ¿Dónde? Y dice, ay, sí. Oye, qué buen versículo. Yo voy a orar al Señor para que se venga. Digo, pero espérate. No es eso lo que quiere decir el texto. El texto lo que quiere decir es que el Señor es el que se encarga de poner las cosas en orden. Y él pues se quedó tranquilo. Está bien, yo voy a esperar en el Señor. Y entonces nos veíamos y me decía, estoy orando, pero me decía con una sonrisa, estoy orando, y una sonrisa inusual. Y yo lo llamo y me dice, dígame, pastor, ¿cómo que tú estás orando? Dice, oh, es que Romanos 12, 19 se lo aprendió de una vez. Malo de que para aprenderse los versículos, pero ese se lo aprendió de una vez. Mía es la venganza, dice el Señor. Y ok, y entonces, no, que estoy orando para ver si Él me quiere usar a mí como instrumento. Oye, eso no funciona así. O sea, Señor, véngate y úsame a mí como instrumento de tu venganza. La palabra del Señor nos exhorta a que si nosotros decimos que somos cristianos, tiene que haber una evidencia de una transformación genuina. El Señor oraba por los discípulos y por nosotros, diciéndole al Padre, te ruego que ellos sean unos como tú y yo somos uno. Jesucristo está dando rodillas por eso, porque Él sabe cuán difícil es ser uno en Cristo Jesús. Entonces encontramos este principio. El segundo principio que vemos es la unidad sin sacrificar la verdad. Y eso es importante porque la unidad sin verdad no va a permanecer. Lo que hace que nosotros permanezcamos es la verdad que hay en Cristo Jesús. Miren lo que dice los versículos 3 al 6 de este mismo capítulo 4. Esforzándonos por preservar la unidad en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. En el ambiente politeísta en que se encontraba la iglesia de Éfeso, estas eran declaraciones sumamente trascendentales. Roma tenía 3 perlas de su conquista, que era Atenas, Corinto y Éfeso. Y las 3 formaban la trilogía politeísta de ese mundo greco-romano.
Hasta tal punto que esas divinidades griegas invadieron el mundo romano, solamente le cambiaron los nombres. Entonces, aquí está aludiendo a la verdad que nos debe unir a nosotros como cristianos. No podemos decir, yo te amo, no importa lo que tú creas. Sí, yo te puedo decir eso, pero no podemos tener comunión no importando lo que tú creas. Mi amor es incondicional, porque yo amo a Dios y debo amar hasta mi enemigo, pero sin sacrificar la verdad. En otras palabras, yo te amo, pero no te voy a dar concesiones. Yo te amo, pero no necesariamente somos hermanos. Yo te amo, pero no necesariamente yo voy a tener que renunciar a lo que yo soy por amarte a ti. Esa verdad es fundamental. Pablo no discutió la unidad espiritual de los 3 primeros capítulos porque ya él lo ha hecho. Él lo que está diciendo aquí es, esto que ustedes han visto, que yo les he dicho, se los remacho y se los recargo y se los subrayo. Esta verdad no está en juego. De hecho, en el capítulo 2, verso 20, dice que ese fundamento, eso sobre lo cual está basada y estructurada la iglesia, es sobre la base de Cristo y de los apóstoles. No hay otro fundamento, no hay otra verdad. No podían decir, bueno, estos hermanos creen en Diana de los Efesios y son nuestros hermanos. No. Tenemos que amarlo como prójimo, pero no son nuestros hermanos. No vamos a sacrificar la verdad en nombre del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también es verdad. Dios es amor, pero también es justicia. Y estos son principios fundamentales para la relación. Y nosotros vemos aquí que Pablo pone 7 valores en orden de que nosotros debemos tener en cuenta como fundamento de la verdad. Un cuerpo en Cristo Jesús. Un espíritu, una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. No podemos hablar de una buena relación sacrificando la verdad, porque atentando contra la verdad es un atentado contra Dios mismo y contra la existencia misma de nosotros como cuerpo. Yo sé que muchas veces a nosotros nos tildan de intolerantes y si bien es cierto que el siervo de Dios no debe ser contencioso, tampoco no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, como le dijo al pastor de esta iglesia. ¿Y quién fue el pastor de esta iglesia? Timoteo. Fíjense la congruencia de las Escrituras. Cuando nosotros vamos a 1 y 2 de Timoteo, hay más de 40 exhortaciones imperativas de Pablo a Timoteo. Porque la verdad estaba siendo amenazada en la iglesia de Éfeso y parece como que Timoteo estaba vacilante. Miren las exhortaciones de Pablo a Timoteo. No descuida el don que hay en ti. Aviva el don que hay en ti. Persiste pues en lo que has aprendido. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se dan cuenta? Cómo Pablo le dice a Timoteo, mantente. Las culturas dominantes terminan imponiéndose y Pablo está diciendo resiste a la cultura. ¿Por qué? Porque en este mundo donde no hay ideologías ni no hay convicciones, entonces nosotros somos llamados intolerantes. No podemos ser exclusivos, sino inclusivos. ¿No han escuchado esa palabra? Inclusivos. No podemos tener discurso de odio. Y todo lo que es verdad se le llama discurso de odio. Parte de los creyentes se van a corromper, o de los que dicen ser creyentes. Y en nombre del amor, de la tolerancia, de la diversidad, de la pluralidad, de la inclusión, entonces la verdad de Cristo va a estar en juego. Y lo que necesita este mundo no es las vacilaciones o
dubitaciones nuestras, lo que necesita este mundo es la verdad de Cristo. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Este mundo lo que tiene es una careta de felicidad. Este mundo tiene una hemorragia interna que lo hace sufrir, que lo hace llorar, que lo hace deprimirse. ¿Y cómo va a ser que lo que es la solución nosotros lo vamos a ceder? Por lo tanto, la iglesia es un modelo de lo que es eso. El tiempo se me ha ido, mis queridos hermanos, pero no quería dejar de mencionar un último aspecto como evidencia de la santificación, y es el llamado que Dios nos hace para que nosotros trabajemos por su obra. Vivimos un mundo muy ocupado, donde todo el mundo quiere progresar, donde todo el mundo quiere, sobre todo en este país, quieren tener el American Dream. Y eso es una trampa de este mundo de consumo. El sueño americano no es más que gastar el dinero que uno no tiene en cosas que no necesita para exhibírsela a personas que no les importa. Eso leí una vez de Larry Bird que dijo eso. Y nosotros estamos llamados a servir al Señor como evidencia de la salvación, sirviéndonos los unos a los otros. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice el versículo 11, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones que Dios nos ha dado, como todo es para la gloria de Dios, eso no está en discusión. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para bendecir al prójimo. No para autobendecirnos. Porque en este mundo de consumo, de locura, el otro lo que piensa es que es un mundo egoísta. Y yo lo veo como pastor. ¿Cómo hay tanto egoísmo? ¿Cómo la gente nada más piensa en sí mismo? Donde las personas esperan más de lo que dan. Y nuestras oraciones están dirigidas así. Spurgeon decía, si los cristianos pidieran, dieran gracias en la misma proporción de lo que piden, entonces la iglesia sería diferente. ¿Por qué? Porque somos egoístas por naturaleza. Los dones que Dios nos ha dado, con toda la diversidad de dones, es para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificar a la iglesia. Y tanto en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y primero a los Corintios capítulo 12, del 8 al 10, nosotros vemos esas dos listas. Y también esta de Efesios capítulo 4, 11. La meta no es el progreso particular, es la gloria de Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo. Incluso la Biblia dice que aunque debemos amar a nuestros enemigos, tenemos que tener mayor consideración a los de la fe. Estar más dispuesto a dar, más dispuesto a servir, más dispuesto a sacrificarme. Sobre todo en estos tiempos donde desde púlpitos se llama a las personas a sacrificarse y adorar al que está hablando en el púlpito. Yo vi un video que me envió Paco en estos días, donde se aparece
una profetisa, entre comillas, diciéndole a una apóstola, entre comillas, ha llegado el tiempo del avión. El Señor te dice que llegó la hora de que la iglesia te compre el avión. Usted sabe lo que es. Ellos cambiaron este texto. Y Él te llamó a ser apóstol para reventarle los bolsillos a las ovejas. Si hay cosa que indigna, es el abuso del poder, combinado con la ignorancia de las personas cándidas, que creyendo en estas trampas piramidales, están allí. Entonces nos encontramos en dos extremos. En estos extremos, como el que he mencionado ahora, donde los líderes en esta estructura Ponzi, piramidal, donde la gente dice, da para que escales, y en el otro extremo, donde somos egoístas y no le damos a nadie. El Señor nos ha dado dones para edificar a la iglesia de Cristo, con su palabra, con nuestro servicio, con nuestro dinero, pero a la iglesia de Cristo. Tiene que haber una evidencia de la santificación. Tiene que haber frutos. Y esos frutos tienen que ver en cómo nosotros nos llevamos. Esos frutos tienen que ver lo que nosotros creemos y lo que nosotros cedemos. Esos frutos tienen que ver con lo que nosotros hacemos. Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Que el Señor nos bendiga y no espere sentir para poder servir, porque es probable que nunca sirva. Y el que no sirve, no sirve. No me lo acordaron, pero yo me acordé. Ah, pues yo lo dije primero. El domingo pasado, el antes pasado, yo introduje mi sermón en la iglesia, pero esto no se transmitió, porque dije que la introducción no la transmitieran. Yo dije, hermanos, yo siento del Señor que el Señor está haciendo algo. Yo siento del Señor que decirte que Él te va a dar lo que tú quieras. No importa su voluntad. Eso es tuyo. Aprópiate de eso. ¿Lo sientes? ¿Amén? Y nadie respondió amén. Y seguí forzando eso. Y yo le dije, pasaron el examen. Y una hermana, nadie sabía lo que yo estaba haciendo, pero toda la iglesia se quedó en silencio. Solamente una persona que está visitando está diciendo, yo sabía que ese pastor era un hombre de unción. Y después que yo dije, hermano, yo no siento nada, pasaron el examen. Esta persona se fue poniendo chiquita en el asiento. Después de ahí salimos de viaje, no sé si estará ahí o no. Pero nosotros no tomamos decisiones sobre la base de lo que sentimos, sino de la base de lo que es correcto. Que el Señor nos ayude. Porque la evidencia de nuestra salvación será sobre ese fundamento de la verdad. Si Cristo se hubiese dejado llevar de sus sentimientos, no va a la cruz del Calvario por nosotros. No solamente por lo que Él iba a sufrir, lo que Él iba a sufrir físicamente era lo de menos, sino por cómo nosotros íbamos a reaccionar, aún siendo convertidos, al sacrificio de Él. Que Él nos ayude.